Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver un tema bastante particular. Se llama patrones de diseño. Este tema viene bastante a lo que es o lo que trata problemas en el particular. Mientras desarrollamos nos vamos a encontrar situaciones o momentos en los cuales tenemos que hacer una implementación, y esta implementación no estamos seguros si es la correcta, no tenemos ninguna forma de identificar si es la indicada o la que queremos usar. En otras ocasiones nos damos cuenta que tenemos que repetir en muchas secciones de código la misma cantidad de estructuras, o tenemos una tendencia a repetirnos de cierta forma. Además, podemos conseguirnos también con situaciones en las cuales no sabemos cómo hacer un código que sea reutilizable. Hablamos de reutilizable de un código porque podemos extenderlo, o hacerlo más pequeño, o mejorarlo. Y además se hace complicada la lectura de los demás desarrolladores. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo hacemos? ¿Existen técnicas realmente para lograr esto? La verdad es que sí, existen muchas, que hacer el código bien limpio, ordenado, pero existen ciertas formas o ciertas medidas, cierto orden dentro de nuestro código que nos puede ayudar a mejorar el código. Ahorita vamos a hablar realmente solo de patrones de diseño. Existen otras medidas, pero patrones de diseño lo van a ver ya como el modelado de los objetos y las interacciones entre clases. Como les mencionaba, un proyecto puede crecer, puede comenzar siendo una simple línea e ir creciendo poco a poco. Mientras se va estructurando, va mejorando su estética, su forma, la manera en la que se relacionan las clases, en la que se relaciona con el mundo, y puede que llegue un momento en que queramos meter un nuevo feature, una nueva ampliación, y esta ampliación realmente rompa con algún estereotipo o alguna cosa que ya tenemos planteada. Esta tendencia a crecer hace que los sistemas, a medida que van creciendo, van obteniendo mayor cantidad de clases, mayor cantidad de objetos en interacción, mayor cantidad de formas y formatos, hasta que realmente se vuelve una masa compleja. Y si no existe ninguna estructura, si no existe ningún modelado y no existe ninguna forma detrás de él para hacer esto, termina simplemente siendo un conjunto de clases que intentan interactuar todas entre sí, y ninguna se sabe por dónde comienza o por dónde termina o cómo usarla, y realmente tendemos a tener programas donde el programador A generó la clase archivo que maneja archivo, y el programador B generó una clase archivo que también maneja los archivos, y luego vino el C y también volvió a implementar las lógicas que están en otras clases, porque estas clases están totalmente dependiendo la una de la otra, y si no generas el botón tal, no vas a poder implementar muchas otras cosas que no tienen ni siquiera nada que ver con el botón X. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que tienden los diagramas, los patrones de diseño, es a tratar de desarmar las cosas, volverlas a una mínima expresión, y además tener una forma, un patrón, una manera de organizar y ajustar las cosas de tal forma que queden reutilizables y sea sencilla implementación. En Gamma, en la introducción, dice: nuestro diseño debe ser específico del problema que estamos manejando, pero también lo suficiente general para adecuarse a futuros requisitos. Es decir, que ya cuando empezamos a hacer el diseño, desde el principio, a pesar de que vamos a encontrar algunas metodologías que sugieren lo contrario, no es tanto lo contrario, sino intentar que nuestro patrón o nuestro diseño no esté abierto al cambio, o sea tan monolítico que si cambias un pequeño fragmento en la clase, este deja de funcionar. Es lo que queremos evitar a toda costa.
Podemos ver, por ejemplo, la otra frase que está acá. Un patrón de diseño nomina, abstrae e identifica los aspectos claves de una estructura de diseño común, lo que hace útiles para un diseño orientado a objetos reutilizables. Una de las cosas principales que se dieron cuenta estos sujetos que escribieron este libro, la primera vez, ya había habido un intento en la primera vez de escribir este libro con el señor Ken Beck, pero Eric Carmack junto con otros autores se reunieron y generaron este libro que les voy a dejar por acá. Donde definen realmente los patrones. Ellos se dieron cuenta que existen muchas formas y muchos sistemas de los que han realizado terminan haciendo estructuras más o menos similares y siempre tienen que repensar el mismo camino para las mismas estructuras. Entonces, ¿por qué no darle un nombre? ¿Por qué no darle un problema común para poder dentro de la programación orientada a objetos poder identificar cuando se usa este patrón? Imaginémonos que tenemos dos aplicaciones, una que da para Android y otra que da para iOS. En ambas aplicaciones vamos a hacer un simple login, pero recordemos que, por ejemplo, el botón de entrar de iOS y el botón de entrar de Android puede hacer diferentes animaciones o mostrar diferentes mensajes dependiendo del entrar. Sin embargo, al final la lógica que van a implementar ambos está sujeta la lógica de backend de ambos no está sujeta al estilo ni al sistema operativo, simplemente va a permitir el login. La idea de un patrón de diseño podría ser generar un modelo de factoría, un método factory que me permita colocar el botón de acuerdo a las características de cada uno, pero en su definición de método onClick hiciese algo parecido o similar, y además no tuviese un desarrollador que especificar el tipo de sistema en el que está trabajando cada botón. Al final cada botón estaría trabajando como si fuese el mismo objeto, la misma clase. Esto quizá ahorita suena un poco retorcido, pero vamos a ir mejorando los ejemplos con el tiempo. Los patrones de diseño los podemos orientar a través de un propósito y ámbito de un patrón de diseño. Veamos, el propósito va a definir para qué se hace el propósito, para qué se hace el patrón de diseño. Tenemos tres principales. Creación, que nos define cuando creamos objetos o instancias, es decir, son estas clases creadoras. Imagínense que tenemos un videojuego y en ese videojuego existen diferentes cantidades de enemigos, pero muchos de estos enemigos tienen características comunes. Entonces un factory method nos puede crear o generar toda esta cantidad de enemigos diferentes con características comunes sin tener que definirlos todos o sin tener que hablar directamente de la clase. Existen patrones estructurales que es más bien tiene que ver con las estructuras que dominan dentro del diseño, ya bastante ligado a lo que es el diagrama de clase. Imaginémonos que el patrón más común en son dos clases que interactúan entre sí, una clase A y una clase C, y nuestro programa necesita conectar la clase C con los mismos métodos o los mismos nombres que tiene la clase A, porque por N razón necesitamos simplemente que los objetos que interactúan con la clase A crean que están interactuando con la clase A cuando en realidad interactúan con la clase C, o cuando en realidad ustedes implementan cosas de la clase C. A este tipo de método lo podemos considerar una envoltura o un builder o un puente en el que vamos a crear métodos similares dentro de la clase, dentro de una extensión de la clase A, pero que en realidad estén trabajando con métodos de la clase C. Esto lo vamos a ver y es bastante, nos causa curiosidad cuando trabajamos con estas estructuras o cuando intentamos hacer este tipo de implementaciones, si realmente son válidas, si realmente yo puedo declarar una clase intermedia que simplemente
intente ejecutar a través de métodos lo mismo que está haciendo la otra clase. Existen patrones de comportamiento, este sí ya lo han visto y es bastante sencillo, es realmente lo que dice del comportamiento, de cómo se comporta el objeto cuando ya está dentro de nuestro programa. Tenemos el patrón más común, que ya lo conoce, que es el iterator, es el que nos permite recorrer una colección de datos. También existen patrones de diseño como observable, que nos permite saber cuando un objeto cambia de estado o cambia alguno de sus atributos para que este otro objeto haga alguna acción. El ámbito es realmente algunos patrones de diseño se basan en clase, que es la estructura como tal, el diagrama, la forma en la que se diseña, y objeto, que ya son más dinámicos, que se tratan ya con la instancia ya generada del objeto. Herencia versus composición. Acá vamos a ver que los patrones de diseño se guían mucho con estos dos métodos. Tenemos la herencia y la composición, también que ellos implementan o intentan utilizar lo que es el método de plantilla o la programación generalizada. Nosotros no lo vamos a ver acá, pero también es otra posibilidad, otro amigo que nos puede ayudar en los patrones de diseño. Ahorita nos vamos a centrar en los que usan la herencia y la composición, que para los que no lo saben, la herencia es cuando uno crea una clase y esta clase hereda sus atributos de tiene subtipos o subhijos que heredan de esta clase principal o clase abstracta. Y composición es cuando un objeto tiene dentro de sí otro objeto, es decir, está compuesto por otra clase o por otro objeto, y de esta manera se pueden interconectar. Acá vamos a ver otros conceptos importantes, como es la interfaz y las interfaces abstractas y la definición de subtipos. Gamma recomienda bastante preferir la composición mayormente que la herencia, pero vamos a ver situaciones en las que realmente las dos se pueden unir y hacer un buen trabajo para generar esto. Vamos a ir viendo poco a poco cómo colocamos y entramos dentro de conceptos más profundos de tanto herencia, abstracción. Por eso al principio de la clase recordaba lo que eran este tipo de temas, lo que es abstracción, lo que es herencia, lo que es encapsulamiento, que es realmente el tema principal de todos estos patrones de diseño. Créanme que va directamente hacia encapsular en clases el trabajo, lo que hacen las cosas, para que la intercomunicación entre ellas sea efectiva. Es decir, un método o un programador solo tenga que saber realmente qué hace la clase perro, pero dentro puede que el corazón esté palpitando, pero al dueño de la mascota realmente no le interesa saber que el corazón está palpitando. Solo le interesa jugar con la mascota, por ponerlo así. Entonces vamos a ver cómo hacemos para generar ese encapsulamiento donde los desarrolladores no tengamos que saber qué está pasando por dentro de toda la clase, sino por fuera. Solo trabajar con realmente lo que vamos a interactuar. Solo tenemos que darle de comer al perro. El perro va a respirar solo, va a tener sus palpitaciones por sí solo, y todo lo que le pase por dentro es tema del perro como tal. Tenemos algunos principios de lo que son los patrones de diseño. Programe para una interfaz, no para una implementación. Esto significa que debemos serlo bastante abiertos a programar para generar algo abstracto, algo global, y no siempre pensar en que vamos a desarrollar un método o una clase para iOS, que solo va a trabajar con iOS, sino intentar programar para que sea general. Favorecer la composición de objetos frente a la herencia, ya esto lo expliqué. Y el software dinámico, lamentablemente voy a decir ahí,
totalmente parametrizado es más difícil de entender que el estándar. Esto quiere decir que a medida que, claro, uno termina cuando hace composición, el gran problema de la composición es que obviamente estas clases se van a ir componiendo de otras clases y al final se hace un rompecabezas donde bastante complicado saber dónde termina y comienza una cosa y qué objetos necesita cada cosa, y en realidad termina siendo un poco más engorroso que la normal. Entonces es lograr un perfecto equilibrio entre composición, herencia y también lo que cualquier otra herramienta que usted necesite. Acá les dejo el diagrama de lo que es la creación de los distintos patrones de diseño o de desarrollo. No sé por qué puse desarrollo. Dice creación, tenemos el Math Factory Method, el Abstract Factory, el Prototype, el Builder y el Singleton. Uno de los más usados que les va a sonar bastante es el Singleton. Es un patrón de diseño que me permite generar un objeto global y común para todas las instancias de mi programa. Es decir, solo un objeto de esa clase es el que vive. Es una clase que solo existe para tener un objeto. Y la forma en que gestionar que ese objeto solo sea ese objeto es lo que hace este patrón de diseño. ¿Cómo hacer para solo tener un objeto de ese tipo? Tenemos estructurales, que es el adaptador, que es adaptar una clase que tiene un conjunto de métodos a otra que tiene otro conjunto de métodos, pero ambos obviamente tienen alguna relación. El clique es más o menos lo mismo, pero más estructurado. El composite, facade también es bastante común. Es un método fachada, es una clase que tiene muchos métodos. Flyweight, proxy, también forman parte de los patrones estructurales. Y luego tendríamos los de comportamiento, el interpreter, el template method, que es el que le comenté a Kevin en clase, y el chain of responsibility, command iterator, que es el iterador, el normal, el que conocemos, mediator, observer, state, strategy y visitor. Entonces, estos son los patrones de diseño, no los vamos a ver todos, es bastante complejo verlos todos. Vamos a ver algunos de los más importantes y luego ustedes pueden investigar, revisar y buscar cuáles son las otras definiciones de patrones de diseño. Un patrón de diseño se conforma por su nombre del patrón, por el problema que resuelve, la solución y las consecuencias que te trae a medida original. Pero en el libro nos va a tener el nombre de la clasificación, el nombre del patrón, el propósito, los nombres alternativos, la motivación, es decir, que motiva a hacer este patrón, para que lo podamos aplicar, cómo está estructurado en diseño de clases, en diagrama de clases, quiénes participan y quiénes colaboran, qué consecuencias, qué efectos trae implementar este patrón. Vamos a ver implementación y el código ejemplo. Vamos a tratar de generar códigos ejemplos de cada de los patrones que veamos, los usos conocidos y con qué patrones se relacionan, porque no es que un patrón de diseño nos va a dar todo el sistema, son muchos patrones de diseño corriendo entre sí que nos va a decir cómo estructurar y generar clases de manera eficiente. Entonces yo pensé mucho tiempo que aún tenía la cámara prendida, pero no era así. Yo ahorita vamos a dejarlo hasta acá. Lo que vamos a ver en la siguiente clase van a ser los patrones creacionales. Ustedes tienen la alternativa del que desee exponer cualquiera de estos patrones de diseño y nos vemos después.